Doctrina profunda. Hablando de temas específicos y de difícil comprensión en la Escritura. Analizando textos con herramientas más precisas y esclarecedoras. Así llegamos a Doctrina Profunda el día de hoy. ¿Qué vamos a hablar el día de hoy? Hemos recibido preguntas y trataremos de contestar estas preguntas que nos iban a llevar un tiempo resolverlas. Hemos preferido tratarlas en este bloque. La pregunta primera es en torno a Eliseo. Dice, cuando Eliseo llamó a uno de sus hijos, de los profetas, le dice, unja como rey a Jehú. En el versículo 3, luego toma la redoma de aceite, derrámala en la cabeza y luego dice, no esperes y huye. Me llama la atención el versículo 6, porque no solo lo unge por rey de Israel, sino que declara que hería la casa de Acab para vengar la sangre de todos los siervos de Jehová de la mano de Jezabel. Y a Jezabel la comerán los perros, y sigue el relato. ¿Por qué le declaró todo eso? Si en el versículo 3 solo le dijo que le diga que era ungido como rey y luego huya. Al oyente no sabemos si está ahora en línea porque esta pregunta fue del día de ayer. Le respondemos lo siguiente. En 2 de Reyes 9.1 cuenta la historia. Voy a leer fragmentos para no hacerlo tan extenso. Dice el versículo en 2 de Reyes 9.1, entonces el profeta Eliseo llamó a uno de los hijos de los profetas y le dijo, ciñe tus lomos y toma esta redoma de aceite en tu mano y ve a Ramot de Galat. Cuando llegues allá, verás a Jehú, hijo de Josafat, hijo de Nimsi, y entrando, haz que se levante de entre sus hermanos y llévalo a la cámara. Tomó luego la redoma de aceite, toma luego la redoma de aceite y derrámala sobre su cabeza y di, así dijo Jehová, yo te he ungido por rey sobre Israel, y abriendo la puerta, echa a huir y no esperes. Esto es lo que cuenta 2 de Reyes del 1 al 3, lo que Eliseo le dice a uno de los hijos de los profetas. Cuando la historia, esta sería como una parte introductoria, cuando la historia se empieza a desarrollar, que es en el versículo 4, dice, fue pues el joven, el profeta, a Ramot de Galat, cuando él entró, he aquí los príncipes del ejército que estaban sentados, y él le dijo, príncipe, esta palabra tengo que decirte. Jehú dijo, ¿a cuál de todos nosotros? Y él dijo, a ti, príncipe. Entonces, lo que se debe entender de esta historia es que en la primera parte se está contando la historia resumida. En la segunda parte se comienza el desarrollo descriptivo, paso por paso de la historia. Sería algo contradictorio, no sé si contradictorio, pero redundante, volver a repetir lo mismo, extenso, el contar todo lo ocurrido desde la perspectiva de cuando Eliseo llama a uno de los hijos de los profetas. Porque contaría todo lo que le tiene que decir en el primero, del capítulo del 1 al 3, y todo lo mismo lo volvería a repetir cuando comienza a contar la historia. En la primera parte están haciendo un resumen. Eliseo llama a uno de los profetas, dice, y le dijo, ve y unge a Jehú por rey. Porque dentro del mensaje, lo más importante era que iba a haber un cambio de rey. Lo demás iban a ser consecuencias. Siempre que un rey asumía, había o rebelión, podía ser algún motivo diferente. Por ejemplo, un rey moría, asumía otro. Era una transición medianamente pacífica, aunque en muchos casos entre los hermanos comenzaban a pelearse por el trono y se mataban unos a otros. Pero en algunos casos, si era un heredero único o algo así, la transición al nuevo gobierno era suave. Pero después, cuando iba a haber un cambio de rey, de una línea que no era la normal,
iba a haber sangre siempre. Iba a haber derramamiento de sangre. Por eso es que le decían a David que arme una rebelión y pelee contra Saúl. Pero David dijo, yo no voy a armar una rebelión porque va a morir mucha gente. Voy a esperar que el rey se muera o Dios lo quite del medio y ahí voy a reinar. Entonces, lo principal que Eliseo le dice a este hijo de los profetas es, ve y dile esto, que va a ser ungido como un rey. Le cuenta también los detalles, pero en el principio, en la antesala de la historia, que es del versículo 1 al 4, no da todos los detalles. Cuando luego sigue la historia a partir del 4, es cuando se cuentan todos los detalles de la historia. Pero esto es nada más así, no es que haya una contradicción. En uno es una parte introductoria, en lo demás se cuenta y dice que yo voy a tratar de resumirlo porque hay amigos que no conocen mucho la escritura y el lenguaje de la Biblia les resulta un poco raro. Dice el versículo 4 que va a Ramot de Galat, a la ciudad. Dice que entra, había muchos príncipes ahí. Dice, quiero hablar contigo, príncipe. Nadie sabía a qué príncipe se refería. Esto dice el versículo 5. Jehú, este hombre llamado Jehú, le dice, ¿a cuál de todos? El mensajero le dice, a ti. Lo lleva a un lugar aparte de la casa. Esto lo relata el versículo 6. Y el otro, dice, derrama el aceite sobre su cabeza. Y ahí entonces le dan el mensaje. Esto está en el verso 6, Segunda de Reyes, en el capítulo 9, en el verso 6, y le da el mensaje, te he ungido por rey, y luego dice, vas a herir al otro rey, porque no había forma de ser coronado rey, porque había un rey, y vas a herir a los siervos del palacio, y vas a herir a la esposa. Es decir, Jehú tenía que ser el verdugo de todos aquellos. Jezabel era aquella que persiguió a Elías, ¿no? Y que se juramentó en quitarle la vida. Pero no hay ningún tipo de contradicción. En la primera parte se relata un acontecimiento breve y luego se deja todo el relato pormenorizado cuando recién se comienza en la historia, desde el momento en que los jóvenes se van, o el joven, digo los jóvenes porque después aparece en el versículo 6, dice, el otro derramó el aceite, por lo cual probablemente hayan ido dos. Ahí se comienza a hacer una descripción. Espero que esto sea la respuesta. Pero vamos a algo que es un poquito más complejo, que ha generado más confusión a otros. Y en este caso me preguntan acerca de Elías. Dice, ¿me podría explicar este versículo? Mateo 17, del 8 al 13. Tal vez yo lo entiendo mal, pero ahí dice que Elías volvió como Juan el Bautista, o estoy equivocado porque Elías no conoció muerte. Por eso me sorprende esa escritura. Entonces, cuando él escucha esto en Mateo, cree que Elías fue Juan el Bautista. Entonces los discípulos comprendieron que le hablaba de Juan el Bautista. Dice, respondiendo Jesús les dijo, a la verdad Elías viene primero y restaurará todas las cosas. Mas yo os digo que Elías ya vino y no le conocieron, sino que hicieron con él todo lo que quisieron. Así también el Hijo del Hombre padecerá de ellos. Y dice el verso 3, entonces los discípulos comprendieron que les hablaba de Juan el Bautista. ¿Esto significa que Juan el Bautista era Elías? No, estás equivocado, dice, entiendo mal, pero ahí dice que Elías volvió como Juan el Bautista. No, aquí no dice que Elías volvió como Juan el Bautista. El Señor dice, Elías viene y restaurará todas las cosas. Yo digo que Elías ya vino, pero está hablando de una figura, de una persona con el poder, con la unción, con la gracia y con la gloria de Dios, semejante a la de Elías. Bueno, alguna persona quedará quizás un poco confundida, porque parecería que aquí está hablando de Elías. Sin embargo, dice la Escritura
En Mateo 11 dice, si queréis recibirlo, 11:14, dice la Escritura que cuando él salió a bautizarse, dice el verso 10, porque este es de quien está escrito, he aquí yo envío mi mensajero delante de su faz, el cual prepara el camino delante de ti, hablando de Juan. De cierto os digo, entre los que nacen de mujer no se ha levantado otro mayor que Juan el Bautista, pero el más pequeño en el reino de los cielos mayor es que él. Bueno, entonces, luego dice, porque todos los profetas y de la ley profetizaron hasta Juan. Dice el verso 14, estoy en Mateo 11:14, y si queréis recibirlo, él es aquel Elías que había de venir. Si queréis recibirlo, como diciendo, si querés entender el significado, él es aquel Elías que había de venir. No dice que es Elías, porque luego vemos que en Mateo 17:3, en el monte de la transfiguración, he aquí aparecieron Moisés y Elías hablando con él. Si Juan el Bautista muere, Elías no puede volver, porque su cuerpo quedó aquí en la tierra. Elías puede volver porque su cuerpo, al igual que el de Moisés, no quedaron bajo corrupción de la tierra. Entonces tenés otro problema doctrinal importante allí. Sin embargo, hay un texto que te aclara y te despeja totalmente las dudas. Continúa la Escritura hablando, estamos en Mateo, pero vamos a ver que aparece algo curioso en Lucas 1:17. Dice, el Señor le habla a Zacarías desde el verso 12, se turba Zacarías era un sacerdote. El ángel le dijo, Zacarías, no temas, tu oración fue oída. Su esposa era Elizabeth, dice, y era estéril obviamente, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Juan. Tendrás gozo, alegría, le dice en el verso 14. Trato de parafrasear un poquito para llegar al punto importante y que los amigos no se pierdan. En el 15, va a ser grande delante de Dios, no va a beber vino ni sidra y será lleno del Espíritu. Hará que los hijos de los hombres se conviertan a Dios, dice el 16, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Dice el verso 17, e irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías, para hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien dispuesto. Entonces, el verso 17 dice que irá delante de él, dice, con el espíritu y el poder de Elías. Pero no está hablando que es Elías, sino con ese poder que tuvo Elías y que conmovió a los hombres, con ese mismo poder y ese mismo espíritu va a conmover a los corazones. Sin embargo, la vida de Juan el Bautista es un buen ejemplo, porque hay personas que creen que el poder de Dios solo se manifiesta en hablar en lenguas. Juan el Bautista nunca habló en lenguas, nunca hizo ningún milagro. Y hay algunos que lo critican a Juan porque dicen que el pecado de Juan fue no hacer señales y que él tenía el poder. No, el poder que Dios le dio y el mensaje fue muy, pero muy explícito, y el varón fue terriblemente obediente. El objetivo de Juan era hacer volver los corazones de los padres a los hijos y de los rebeldes a la prudencia de los justos, para preparar al Señor un pueblo bien, pero bien dispuesto. Entonces, aquí es donde aclara que dice que irá delante de él con el espíritu y el poder de Elías. Entonces, lo que estás interpretando es que Juan es Elías. No es así. Juan el Bautista no es Elías. Es figurativamente el Elías que iba a venir, porque viene con ese poder y esa autoridad de Elías, que a muchos no lo conocieron porque pensaron que el poder iba a ser para caer fuego del cielo, pero la misión que le da esta vez no es hacer señales, sino cambiar los corazones, que es mucho más poderoso, cambiar el carácter de una persona, que quizás hacer que un paralítico se levante. Cambiar a una persona para siempre es, en muchos casos, una misión casi imposible.
Luego podés seguir viendo en la Escritura, hay muchos pasajes que hablan. Dice la Escritura en Juan 1:21, a los últimos que ya les haya quedado alguna duda, con este pasaje es que se cierra toda conversación. No lo cierro yo, la cierra Dios. Dice la Escritura, este es el testimonio de Juan. Estoy en Lucas 9, en Juan, 1:19. Evangelio según San Juan 1:19. Este es el testimonio de Juan cuando los judíos enviaron a Jerusalén sacerdotes y levitas para que le preguntasen: ¿tú quién eres? El verso 20. Confesó y no negó. Si no confesó, yo no soy el Cristo. Trato de leer textual aquí porque es importante para entender. Vamos al verso 21. Y le preguntaron: ¿qué pues? ¿Eres tú Elías? Dijo: no soy. ¿Eres tú el profeta? Y respondió: no. Le dijeron: pues ¿quién eres? Para que demos respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Dijo: yo soy la voz de uno que clama en el desierto, enderezad el camino del Señor, como dijo el profeta Isaías. Más claro que esto, es una respuesta totalmente contundente para que nadie jamás tenga la equivocación de pensar que Juan el Bautista fue Elías. Figurativamente era el Elías que iba a venir, pero nunca dice la Escritura. Al contrario, todos estos pasajes aseguran que él no es Elías. Hasta aquí nuestra doctrina profunda. Nos vamos.